y hacemos contacto con un especialista. Le damos la bienvenida a Francisco Barberis Bosch, quien es economista docente desde Mar del Plata. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Lindo combo el que tenemos, ¿no? Sí, la verdad que la situación económica está... Bueno, está complicada, ya lo veníamos viendo, pero por suerte el futuro, digamos, está un poco más ordenado, sobre todo desde el control de cambios y algunas cuestiones que se han ido dando, hacen que haya mejores pronósticos, por lo menos en cuanto a solucionar la inestabilidad grande que tuvimos los últimos meses, que eso le hace muy mal a la economía porque prácticamente se estanca y bueno, las consecuencias las estamos viendo ahora, ya salieron los informes de actividad económica del último mes, etcétera, de inflación misma, y todos los informes vienen siendo por ahora negativos, un poco por efecto arrastre de estas devaluaciones y de esta inestabilidad que tuvimos los últimos meses. Francisco, como para hacer la primera pregunta, nos tenemos que poner contentos, nos tenemos que preocupar con los dichos de la Baña anunciando un 40% de inflación para el próximo año. Bueno, preocuparse no, porque es decir, esa estimación de la inflación, si bien es una estimación, digo, puede ser 40, puede ser un poquito más o un poquito menos, siempre las estimaciones de cualquier manera son... Uno proyecta escenarios con algunos supuestos de base. Si cambian esos supuestos, cambia la proyección que se hace. Pero no es pesimista esa proyección porque este año va a cerrar más o menos en un 55% la inflación. Con lo cual, decir que el año que viene va a haber 40% de inflación es decir que la inflación va a bajar 15 puntos porcentuales de un año para el otro, que la verdad es bastante, no es poca cosa. Con lo cual te diría que es una buena estimación. Es una estimación, digamos, realista. Puede ser un poquito más, un poquito menos, si no hay sobresaltos, es decir, si el dólar, si no tenemos devaluaciones al estilo de las que tuvimos en 2018 y en 2019 tan grandes, tan descontroladas, si el dólar evoluciona como la inflación o incluso menos que la inflación, porque también puede usarse un poco como ancla antiinflacionaria. Si no hay sobresaltos con eso, si la deuda se puede renegociar y eso no genera problemas, es un escenario en un sentido, si se quiere, optimista o realista, porque bajaría por lo menos entre 15 y 20 puntos la inflación, dependiendo si es entre 35 y 40% de la inflación del año siguiente, lo cual la verdad es que es un buen escenario, porque uno de los primeros desafíos que va a tener el gobierno justamente es quebrar con la inercia inflacionaria con la inercia inflacionaria alcista, es decir, la inflación se viene acelerando cada vez más, no solo está alta, sino que viene subiendo en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, con lo cual el primer desafío va a ser romper con eso y volver a generar una expectativa de que la inflación va a ir bajando a medida que pase el tiempo y no que va a ir subiendo, que es lo que venimos viendo sobre todo 2017 en adelante. Consultarte, Francisco, ¿qué va a pasar con el dólar? Viene bajando de a centavos día a día desde que le endurecieron el cepo. ¿Qué se espera para los próximos meses? Observando un poco esta brecha y atendiendo a que seguramente el gobierno de los Fernández va a continuar con esta medida. Sí, seguramente el gobierno entrante va a continuar con esta medida, que de hecho ya le viene permitiendo en los últimos tiempos al Banco Central volver a comprar reservas y agrandar las reservas, que era algo que hace mucho que no veíamos. Lo que veíamos hace mucho tiempo era pérdida de reservas constante, con lo cual esta política ya está rindiendo sus frutos de volver a adquirir reservas. Y ahora el dólar, con el control de cambios, con el cepo, está muy controlado, es decir, el gobierno tiene mucho más margen para controlar el precio y que no se le escape, con lo cual va a estar mucho más estabilizado, va a depender más cuánto suba o cuánto no suba, va a depender mucho más de las decisiones del gobierno que de los humores del mercado, digamos, que es lo que vino pasando en los últimos años. Esa es una buena noticia, con lo cual la expectativa es que un escenario posible es que el dólar vaya subiendo o acompañando la inflación a mediano plazo, más allá de subas o bajas diarias o semanales, que a mediano plazo vaya subiendo con la inflación o incluso un poco menos con la inflación para no fogonear la inflación. Igualmente a fin del año que viene o a mitad del año que viene seguramente va a estar más alto de lo que está ahora para una cuestión de no generar atraso cambiario y que el dólar no vuelva a estar barato como estuvo, digamos, en los 90, esa apreciación
que va contra la industria nacional no es deseable, pero tampoco es deseable que suba demasiado y fomente la inflación, con lo cual es un equilibrio que el gobierno va a ir buscando, pero ahora va a tener muchas más herramientas para lograrlo. Con lo cual la expectativa es un poco esa, que a medida que pasen los meses vaya subiendo de a poco, con lo cual eso no debería generar mucho impacto inflacionario, o no un impacto inflacionario como el que vivimos los últimos años. Y lo que tiene que lograr el gobierno es un sendero donde el dólar haya una cierta previsibilidad de cuánto suba el dólar, una previsibilidad de cuánto sube la inflación, y que ambas cosas vayan tendiendo gradualmente a la baja, que la inflación aumente cada vez menos, que el dólar aumente cada vez menos, y así ir ordenando, digamos, la economía. Francisco, y con respecto a los dichos de Duhalde, a el no querer recibir los 11.000 millones de dólares por parte de Alberto Fernández, el reembolso que podría llegar por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo se ve esto en los mercados, en el exterior, o cómo puede repercutir en nuestra economía? Bueno, esta cuestión, sobre todo lo que dijo Alberto, lo retomo, de no necesitar o no pedir los 11.000 millones de dólares. Primero, es interesante leerlo en términos de la negociación con el FMI, la negociación que se viene o renegociación que se viene con el FMI por el acuerdo y las condiciones del acuerdo. Es una forma, me parece a mí, de empezar marcando la cancha, de decir, bueno, por ahí nosotros no necesitamos ese dinero, para negociar desde una posición más fuerte, porque el FMI siempre negocia diciendo, bueno, vos necesitas estos dólares, tenés que cumplir con todas estas condiciones, reforma laboral, reforma impositiva, ajuste, etcétera. Con lo cual, si Alberto dice, bueno, yo no voy a pedir lo que queda, gana fortaleza en su posición, digamos, y le quita herramientas de negociación al Fondo Monetario, con lo cual creo que es una movida inteligente. Y después es posible que sería un buen escenario que en el futuro no se necesiten esos dólares, porque esta política con el cepo cambiario, ahora que el Banco Central puede volver a comprar dólares y fortalecer las reservas, hay proyecciones que dicen que, bueno, si se sigue acumulando reservas a este ritmo, quizás el año que viene no se necesiten esos fondos del FMI, o en todo caso se necesita una parte muy pequeña. Con lo cual, la verdad es que eso es una buena noticia en general, porque fortalece la economía argentina, nos quita tanto de la vulnerabilidad económica externa que se vino hablando los últimos 3-4 años. Casi todo el gobierno se habló de la vulnerabilidad, de la exposición de la economía a los shocks internacionales y demás, con lo cual si se fortalece eso y se fortalece de paso la posición de negociación de Argentina con el FMI, va a ser interesante porque va a haber más margen de negociación y no hay que hacer todo lo que dice el FMI, sino que se puede negociar desde otro lado, y seguramente las medidas que se van a tomar van a ser, digamos, más gradualistas. No se va a tener que hacer el ajuste que pide el FMI, sino algo un poco más en el medio, algo más gradualista que va a ser positivo para la economía, porque, bueno, las consecuencias de las políticas de ajuste y más de shock de hacer todo lo que dice el FMI al pie de la letra han llevado a la economía a la recesión y crisis que vivimos los últimos 2 años, sobre todo, muy fuertes. Bien, bueno, hay algunos analistas que sostienen que la lógica es inversa, que no es que Alberto no va a solicitar los 11.000 millones de dólares, sino que el Fondo Monetario no se los va a dar a Argentina por el incumplimiento de las metas. Bueno, eso es relativo. Digamos, el Fondo Monetario obviamente va a negociar con esa carta, pero a la vez el Fondo Monetario ya debería haber enviado los fondos en septiembre, es decir, se los debería haber enviado al gobierno saliente, esos fondos, que más allá de pequeños desvíos con respecto a las metas fiscales y demás, la Argentina estaba cumpliendo con todos los requerimientos, o prácticamente todos los requerimientos del acuerdo con el Fondo Monetario, con lo cual ahí no hay razones formales para decir que Argentina incumplió y por lo tanto no se le enviaron los fondos. La decisión de no enviar los fondos en septiembre, que deberían haber llegado, realmente fue una decisión política. Yo creo que para condicionar al gobierno entrante, al gobierno que asume el 10 de diciembre, más que por algo con el gobierno de Mauricio Macri. Eso también me parece que hay que leerlo políticamente, en el sentido de no darle los fondos en septiembre, por lo tanto que el gobierno que asuma en diciembre tenga que ir a negociar e ir a pedirle al FMI, y el FMI entonces que pueda imponer sus exigencias. Ahí hay un poco un juego, un tironeo justamente, sí, de los dos lados, porque al FMI lo que le interesa en general es, imponer su agenda, básicamente. Más allá de que también es interesante ver que ha cambiado prácticamente todo el staff del FMI, que
bueno, desde la directora hacia abajo y el encargado del caso argentino, que ahora es un venezolano, el mismo que estuvo renegociando luego de la crisis de 2001, han cambiado todas las personas que de hecho firmaron el acuerdo y que estaban ocupadas del caso argentino por parte del FMI han cambiado. Bueno, Argentina cambió su gobierno, con lo cual se viene una renegociación del acuerdo, así como después la renegociación de la deuda externa argentina con el sector privado y con los bonistas. Eso también se viene y va a ser una de las primeras pruebas de fuego, digamos, del gobierno. Pero sí, esta es una negociación que tiene que ver ya más con la política y la geopolítica, porque el FMI responde básicamente a los intereses de Estados Unidos, que es el principal accionista y el que tiene poder de veto, con lo cual no es lo mismo el apoyo a un gobierno más liberal, promercado como el de Macri, que la posición que van a tener con Alberto Fernández, o que tienen incluso con Bolsonaro en Brasil y demás. Más allá de que ahora creo que van a estar más cuidadosos porque América Latina está en un escenario mucho más conflictivo, producto muchas veces de las políticas que apoya el Fondo Monetario. Bien. Francisco, como siempre, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo.